Radio UNAM y la Secretaría Administrativa, a través de la Dirección General de Servicios Médicos, presenta Confesiones y Confusiones. Un espacio de salud para los jóvenes. Lenaha tu ye si kuchalatel sis kunahan tu menkel. Ti ushaan iluhole, tu chahchahan kalu yalap kimak olal. Ti utanu jiche, tsokuhan walupok pokshik upakat kuhel sikubatupak che il kisneb. Bashkin ka wishabupak il tumen akab. Tsokukahalut inikyo kabilushiche. Ichile, juntul amek utsolmah utikin shik shkulu chob. Masobe, tu hal chiti ko buhili bilubek echsumil chenek nakil. Hal moye tu tsik tiku kasa. Bale leili, keshbeyo leili umach mahuk abiet el kot, tu bashal pilingsut, tu kilkap tik ulumel. La casa. Muestra la casa sus costillas humedecidas por el frío. De sus cabellos de palma gotean resquicios de alegrías. En su rostro ha cesado de aletear una mirada que descansa en el marco carcomido de sus ventanas. ¿Cuándo la noche orinó sus muros? Exhibe sus venas. Adentro, una araña colecciona alas disecadas de cucarachas. Los grillos desovillan hilos de silencio. Cada rincón desmenuza recuerdos. Pero así, aún así, de las manos tomadas con la albarrada, la casa juega a la ronda, suda su polvo. Completamente en vivo con ustedes en Confesiones y Confusiones, en una edición más de estas series que nos llevan por acá. Y le damos la bienvenida, no sé si estamos en primer año, primera actuación de este equipo de salud ambiental. Sí, Alfredo, es la primera del año, ya tenemos programadas las siguientes 11. Y bueno, sí, esta vez vamos a platicar sobre la fauna nociva en el hogar, y para lo cual me traje a mi compañero, que es el doctor Ramón García. Él se encarga de colaborar con nosotros ahí en la universidad, justamente para el control de las plagas dentro de todos los campi de la universidad. Entonces tenemos un poquito de experiencia al respecto. Entonces, bienvenido, médico veterinario zootecnista Ramón García Hernández. Sí, muchas gracias. Un saludo a todos los radioescuchas y bueno, pues trataremos de aportar el conocimiento y el trabajo que venimos desarrollando y esperemos que sea útil para las personas que nos escuchan. ¿Cómo ves, Fernanda Martínez? Pues ya nos hacía falta que nos visitaran por acá en esta cabina, ya los extrañábamos. Qué bueno, se siente rico que nos digan esto. Bueno, y también para este programa en particular, están aquí nuestros compañeros, ellos son estudiantes de medicina, y vamos a tocar también algunos aspectos que ellos como tratantes de la medicina hacia los humanos nos puedan decir en cuestiones que vamos a ver un poquito más adelante. Tendrán su participación también Gabriel y Héctor. Muy bien, pues bienvenidos a esta cabina. Muchísimas gracias. Que como parte del trabajo de servicio social, pues les toca andar por acá también, experimentando. Así es. Exactamente. Bueno, pues muchas gracias y a todos los que quieran comunicarse con nosotros, ellos estarán atendiendo sus llamadas. Les recordamos, estamos en el 5536-8989
para todos sus comentarios. También les recordamos que está el correo electrónico confesiones@unam.mx. Y para los que se quieran conectar vía Twitter o estén vía internet, estamos en @unamconfeso o en Confesiones y Confusiones en una página de Facebook. Y bueno, arrancando de entrada, porque ahí surgen las dudas, ¿de qué estamos hablando al decir fauna nociva? Sí, si me permiten. Bueno, los animales se convierten en nocivos para las personas cuando los animales, por su propia naturaleza, son portadores o son acarreadores de algunos organismos o microorganismos que comprometen la salud de las personas. Es cuando los animales se convierten en nocivos para las personas, y es cuando en un determinado momento podemos llamarles fauna nociva. O sea que estaríamos hablando que cualquier animal, cualquier bicho, ya sé que no es lo correcto, pero bueno, en otro entorno podría dejar de serlo, podría dejar de ser fauna nociva. Sí, algunos animales, como comentamos, por su propia naturaleza, o sus mecanismos de defensa, son portadores de sustancias que son dañinas para los humanos. Pero tal vez en otro ambiente libre donde los humanos no estamos cerca de ellos, bueno, pues no representan ningún riesgo para las personas. Y va un poco también más allá, no solamente en cuestiones de salud, sino también cuando ya alguna especie animal empieza a causar daños a los bienes, también se considera que es una fauna nociva. Entonces es todo un complejo. Y bueno, ¿cómo es una línea muy delgada? ¿Cómo diferenciar cuándo es fauna nociva o cuándo es fauna silvestre o cuándo es fauna endémica o cuándo es fauna de cualquier otro tipo? Es muy difícil, porque si bien habrá que recordar, en algunos otros programas hemos hablado de un todo, ¿no? Entonces todos tenemos la existencia en el planeta por alguna razón. El problema es que los tipos de fauna empiezan a crecer desmedidamente, y son cuando nos empiezan a causar problemas. Como decía Ramón, ya sea de cuestiones de salud o como podría ser en los bienes, como lo mencionabas un rato, ¿no? Que quizás me adelanto un poco al tema del día de hoy, pero pensando en eso, y ya que tú lo tocaste, lo de la fauna endémica, cuando llega a ser fauna nociva es complicado, ¿no?, manejar esos temas. Sí, y bueno, y aquí también nos metemos en problemas o en controversias con las protectoras de animales, ¿no? Te podría mencionar, hacia el sur de la Ciudad de México hay una gran cantidad de ardillas, cuando hace unos 10, 15 años no había tantas. Entonces algunas de estas ardillas se están considerando como plagas, ¿no?, porque acarrean cierto tipo de parásitos, como lo mencionaba Ramón, pero también a lo mejor el vecino tiene sus árboles frutales y llega la ardilla y se los come, ¿no? O el otro vecino le reparte cacahuates, por ejemplo, ¿no? Entonces esto ya empieza a causar problemas. Ramón me gusta que lo dijera Ramón tiene bien identificado los problemas que el hombre ocasiona para que estos animales nos causen problemas, y uno de estos es justamente lo que dices, dejarles cacahuates. Sí, la experiencia que tenemos es que vemos que pues las personas se ofrecen alimentos a los animales silvestres, y esta relación estrecha pues puede causar algunos accidentes, tanto ya sea por agresión del propio animal, o son portadores también pues de pulgas. El virus de la rabia también está muy relacionado con las ardillas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado al estar cerca de estos animales. Y en este caso no es culpa de los animales, porque finalmente ellos ya vivían aquí antes que nosotros, y nosotros llegamos a construir casas, y cada vez, por ejemplo, esta mancha del área metropolitana pues también se va extendiendo. Entonces, ¿cómo consideramos o cómo podemos decir esto sí es una fauna que a mí, ser humano, me va a afectar, o esta no, la dejo libre y le puedo dar cacahuate sin que haya mayor problema? Sí, mira, mencionamos el tema de los cacahuates específicamente con las ardillas, pero podríamos mencionar el problema del maíz quebrado, el arroz con las palomas en los parques, o podríamos mencionar el problema de los desperdicios de la comida en las esquinas con los perros, en los parques, o podríamos mencionar muchas cosas. Los animales ahí están, y mientras ellos estén en su hábitat, por decirlo así, natural, en un ambiente citadino, pues no van a causar daño. El problema es que los perros, ¿por qué no tienen dueño? ¿Por qué los perros les tienen que dar de comer a las personas, y por qué no mejor los atienden en su casa? ¿Por qué las personas no se ponen a pensar, por ejemplo, con el tema de las palomas,
que causan gran deterioro a los monumentos coloniales, a las fachadas de los edificios, de las iglesias. El excremento de las palomas es sumamente corrosivo. Entonces yo creo que la gran mayoría de las personas ha visto que estos monumentos, estos edificios antiguos, los tapan con mallas para que las palomas no se posen en sus cornisas, para que no se deterioren las fachadas, que generalmente todas son de cantera, ¿no? Entonces el excremento de las palomas deteriora mucho la cantera. Y hace un rato, fuera del aire, te mencionaba los problemas de parásitos que podrían tener también las aves, que estos también van a afectar a los humanos. Si alguien vive en un edificio, en el edificio está la opción de que haya palomas, tal vez los departamentos de los últimos pisos tengan este problema de curucus, ¿no? Con lo que podría conllevar hacia el ser humano, no sé, una furunculosis o unos problemas de piel, ¿no? Claro, sí, pues también afecta directamente al ser humano todo este tipo de pues todo lo que puede traer cada una de estas plagas. Y por ejemplo también, ahorita que tocas esos tópicos de las enfermedades, de la zoonosis, propiamente hablando, incluso ciertas mascotas, ¿no? Si se tiene un cuidado excesivo, por decirlo de alguna manera. Exacto, ya si los sobreprotegemos vamos a causar un problema al revés, ya hacia el humano, hacia los animales. Es muy común que a los perros alguien los quiera bañar cada 15 días o cada 8 días. Esto no es posible. O a los gatos casi no se bañan y también hay quienes se les ocurre bañarlos periódicamente, entonces tampoco es conveniente. Sí habría que cepillarlos, eso sí es recomendable. Un cepillado a contrapelo, si los animales son de pelo largo, sí les beneficia, pero tanto como que bañarlos, sobreprotegerlos. Hay casi quien los humaniza, ¿no? Que tienen a su perro chihuahueña cargado todo el tiempo, pues no es posible. El perro tiene que estar en el piso, tiene que caminar, porque si no camina, vamos a deteriorarle sus extremidades, ¿no? El crecimiento de las uñas y sus articulaciones es sumamente peligroso hacia la mascota, ¿no? Y bueno, regresando al tema del día de hoy, ¿hay algún catálogo o donde uno pueda acudir para determinar qué es fauna nociva, sobre todo en las ciudades? Pues prácticamente un catálogo yo creo que no existe como tal, pero sí tenemos identificadas perfectamente algunas especies animales que son las que nos dan problemas principalmente en las zonas urbanas. Y estamos hablando de algunos insectos como son las cucarachas, las arañas, los alacranes en algún sentido, las hormigas y también otra especie muy importante, por ejemplo, son los roedores, las ratas y los ratones, que estos animales son muy inteligentes y ellos a través del tiempo han desarrollado el sentido de que siempre les conviene estar cerca de los humanos, porque los humanos siempre estamos generando una gran cantidad de desechos y gran parte de estos desechos pues, son restos de alimentos. Entonces los animales se acercan principalmente a los humanos por dos cosas, por el alimento y por el alojamiento. Entonces, si nosotros les generamos estas condiciones dentro de nuestros hogares, es muy probable que los animales ahí estén con nosotros y que nos estén visitando constantemente. Y el problema no es que nos visiten o que vayan a consumir los alimentos. El asunto es que con esta visita nos traen toda esta serie de microorganismos que van dejando en el camino que van trazando dentro de las casas, que finalmente son las cocinas, que es donde buscan los alimentos, y es donde dejan estos microorganismos que son los que ponen en riesgo nuestra salud. Y ya que hablamos de los riesgos de la salud, ¿a qué nos enfrentamos? ¿Qué podemos tener nosotros seres humanos a consecuencia de esto que va dejando ese animal? Ajá, mira, pues por ejemplo en el caso de las cucarachas, pues transportan una gran cantidad de bacterias, y bacterias que son muy peligrosas para la salud de los humanos, como son las salmonelas, la E. coli, que producen enfermedades gastrointestinales que son bastante peligrosas y considerables, que en un determinado momento comprometen la vida de un individuo. Y no sé... Sí, por ejemplo, por insectos chupadores, por ejemplo, pueden transmitir las riquecias, por ejemplo, las arañas. ¿Perdón, otra vez? Insectos chupadores, los mosquitos, algunas moscas, algunas arañas, pueden transmitir las riquecias. Ah, ok. Peste bubónica, por ejemplo. Algunos mosquitos, paludismo. Dicen que aquí en México aún no tenemos dengue, pero yo creo que en unos cuantos años ya tendremos este padecimiento acá por el cambio climático, ¿no? La altura de la Ciudad de México hasta hace algunos años o tal vez ahorita no era
posible de que el mosco que transmite el dengue se pudiera replicar aquí en México, en la ciudad. Pero bueno, los investigadores están viendo que ya es posible que estas cuestiones se estén dando. También por eso la importancia del tema de hoy, que hay que evitar, sobre todo en las azoteas, el acúmulo de chatarras, ¿no? De cosas. Por ejemplo, ahorita que ya ven el tiempo de agua, es donde van a anidar, va a haber gran cantidad de mosquitos. Acaba de ¿no? terminar de llover y otra vez ya va a empezar a llover. Y luego pues todo el mundo está ronchado, ¿no? Por los piquetes de las moscas, ¿no? De los mosquitos. Y bueno, más adelante iremos viendo eso, pero los primeros, las primeras reacciones de nosotros es ir al supermercado y buscar algo que nos ayude. Pero para eso estamos aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones, invitándolos para que se comuniquen al 5536-8989. En un breve instante regresamos con ustedes aquí a Confesiones y Confusiones. Según información publicada de la revista del Colegio de Medicina Interna de México, se presentan 13.600 ingresos hospitalarios al año por intoxicaciones, que causan la muerte de 1.400 personas aproximadamente. 87% de ellas son adultos y el 13% son niños. Los compuestos órganos fosforados en forma de plaguicidas e insecticidas se ubican en el tercer lugar de frecuencia. Los adultos más afectados son hombres entre 21 y 30 años de edad por exposición laboral. En los niños se presenta por consumo accidental. Las principales vías de contaminación son oral en el 40%, respiratoria 30% y cutánea en el 29% de los casos. Estamos aquí completamente en vivo en Confesiones y Confusiones. Les recordamos nuestros teléfonos 5536-8989. Y bueno, continuamos en esta parte como un poco para irnos adentrando. Una cosa es la fauna nociva, pero ¿cuándo llega a convertirse en plaga o de qué hablamos cuando decimos de una plaga? Sí, claro. Mira, bueno, ya habíamos dicho que fauna nociva puede ser desde un animal que es portador de los microorganismos, pero cuando estos animales o esta fauna empieza a tener un crecimiento desmedido o realmente hay una aparición importante de estos animales, es cuando podemos considerar que se convirtió en una plaga y que entonces el riesgo es mucho más alto, mucho más latente de que la gente, los pobladores, la gente que se encuentra cerca puedan tener algún riesgo con su salud. Uh-huh. ¿Y estas plagas todas son iguales? Porque muchas veces pues lo dejamos como plagas, es igual a mosquitos o igual a insectos. Uh-huh. Pero entonces también si son cucarachas. Sí, tenemos diferente tipo de plagas, tanto mencionaba, pues pueden ser roedores, pueden ser insectos,
pueden ser animales silvestres, pueden ser ectoparásitos de las propias mascotas que conviven con los humanos. En fin, es una serie muy amplia de animales que en un determinado pueden convertirse en fauna nociva, y que esta exacerbación de estos animales o este crecimiento desmedido de población de estos animales pues los convierte en una plaga en un determinado momento. Una especie que no es precisamente animal, que también se podría considerar como plaga, son los crecimientos de los hongos. Por ejemplo, en las paredes, las casas que son antiguas, que son de adobe, las paredes se les llenan de esta humedad y tienen hongos. Nos hemos encontrado con algunos casos en Ciudad Universitaria, con casos de hongos en las bibliotecas, sobre todo, ¿no, Ramón? Principalmente en bibliotecas o en algunos lugares de laboratorio donde se utilizan aires acondicionados con temperaturas muy bajas. También nos hemos dado cuenta que en esos lugares es probable que haya crecimiento de hongos, debido a la falta de ventilación y el exceso de humedad por los aires acondicionados que manejan, ya sea por los propios equipos o por los propios preparaciones en laboratorios que se van desarrollando. Entonces también pueden ser pues, convertirse en nocivos para los humanos. Y lo menciono porque justamente en el tratamiento contra los hongos se desprende la palabra de fumigación. Entonces, cuando las personas en común quieren tratar un problema de fauna nociva, todos quieren fumigar. Y el sentido estricto de la palabra quiere decir un tratamiento contra los hongos. Pero bueno, ya se quedó generalizado, y entonces para fumigar, para atacar las plagas, pues hay que fumigar. Pero no es así, ¿no? Exacto, no. Nosotros hemos hecho mucho hincapié en que, bueno, si aparece una determinada plaga o fauna nociva, pues no siempre correr a los químicos y a las fumigaciones. Por eso es importante conocer el comportamiento de los animales involucrados, porque les digo, ellos buscan dos cosas: la alimentación y el alojamiento. Entonces, si nosotros podemos quitar estos atractivos para estos animales, pues disminuimos la necesidad de aplicar algún químico. Nosotros aplicamos los químicos estrictamente cuando vemos que estas poblaciones ya de fauna nociva ya están causando daños importantes y que no nos queda otra más que manejarlo con métodos químicos. Pero si no, la mejor recomendación es el manejo higiénico, un manejo adecuado de los residuos sólidos, principalmente de los orgánicos, y pues mucha limpieza, mucha limpieza, eso es importantísimo. O sea que estamos hablando que lo que generalmente uno hace debe dejarlo al final, acudir a pedir una fumigación, por decirlo de alguna manera. Sí, estamos hablando de una plaga que ya el crecimiento de las poblaciones a tratar es desmedido y desmesurado, pues sí, contratar los servicios de un especialista. Preguntaba Fer las cuestiones de la manifestación de las faunas nocivas. Por ejemplo, una cocina, en el día va a ser muy remoto que veamos cucarachas, pero tal vez en la noche, cuando prendes la luz, las ves correr, porque esos son los hábitos de las cucarachas. Así es como se manifiestan. Puedes llegar bien tranquilo a tu casa en el día, desayunar y no pasa nada, porque no ves nada. Y tú aseguras que no hay... Exacto, que estás libre, pero si puedes llegar a la noche y prender la luz y las ves correr, quiere decir que tienes un problema tal vez no tan serio. Cuando las cucarachas las ves en el día, eso quiere decir que ya estás invadido de cucarachas en tu cocina. Entonces ahí sí, o sea que si vas a algún lugar donde expenden alimentos y de repente en tu banca aparece ahí. Así es, si ves una cucaracha en el día, porque las cucarachas son de hábitos nocturnos. Lo mismo pasaría con los roedores, dependiendo de las ratas. En cuestión de salud pública hay dos especies de ratas. Una que le llaman, que viven en las alcantarillas, que bueno, ahí están en los drenajes, entonces hay que imaginarnos qué cantidad de microorganismos, de bacterias, podrían transportar para llegar a tu casa, ¿no? Pues vienen en los drenajes. Esas son de mucho cuidado, puesto que en los drenajes qué cantidad de inmundicia se debe haber. Y la otra son las ratas de los tejados. Estas no están en los drenajes, están en las partes altas. Entonces, regreso a un edificio. En los sótanos, en los estacionamientos, podríamos tener la rata negra, que es la de los drenajes, y a lo mejor en los últimos pisos, en los pisos más altos, la rata gris. Pero ambas pueden transmitirnos algún tipo de enfermedad. Y pasa lo mismo, si vemos ratas, si vemos roedores durante el día, quiere decir que podríamos tener un problema serio.
Si las vemos en la noche es la manera habitual en la que ellas van a vivir. En el día están dormidas, están en sus madrigueras. Y en la noche salen a buscar sus alimentos. Pero entonces yo quiero exterminarlas, que desaparezcan completamente. Y entonces tendrás que llamarle a un controlador de plagas, que yo creo que más adelante hablaremos sobre los controladores y sobre los exterminadores de plagas. Y bueno, regresando a esto de cómo se van manifestando, uno tendría que andar, no sé, con su lamparita en la noche para identificar, o qué otros elementos puedo tener para decir, puedo estar con este problema de plagas. Sí, generalmente las faunas nocivas nos dejan rastros. En el caso de los roedores, bueno, pues las propias heces, los lugares por donde transitan que rompen, roen, el polvo que dejan de lo que mastican, ¿no? En el caso de las cucarachas, bueno, pues van defecando también y son unas manchitas como color marrón, muy características, que siempre les vamos a encontrar cerca de las cocinas, donde está el cochambre, cerca del agua. Entonces, ellos nos dejan algunos rastros que a nosotros nos permiten identificarlos, pero bueno, pues definitivamente yo creo que en casa no sería tan sencillo identificarlos, siempre hay que apoyarse pues de un especialista, ¿no? Para cuando tenemos un problema de este tipo. Y por ejemplo los ácaros, esos no los vamos a ver, pero en tu cama cuando te acuestas a dormir y de repente amaneces con un par de ronchas o muchas ronchas, pues podríamos estar sospechando también de problema de ácaros. Son los mosquitos que se meten. Pues ojalá fueran mosquitos, ¿no? Pero bueno, aquí se recomienda, pues más que aplicar alguna sustancia, pues aspirar los colchones, las almohadas. Que volvemos al mismo tema, lo primero es higiene. La higiene. Sí, el doctor Ramón creo que está implementando un lema que creo que viene bien. Si no les das alimento y alojamiento, no tienes problema con fauna nociva. Entonces hay que evitarles darles de comer. Y alojamiento, si son las dos, pues qué bien. Si es de una, pues no hay problema. Pues por ahí le estamos mandando un saludo a Benedict, que los manda a saludar a este equipo de salud ambiental. Vamos a ir a una breve pausa con ustedes a Confesiones y Confusiones. Regresamos después de este corte. Les recordamos 5536-8989. Quiero ver el misterio del que todos hablan. Tengo miedo de quedarme atrás y perder el sabor que llama a la música y la flama que me hacen infeliz. Subiré al vagón que va envuelto en llamas, donde las almas arden sin cesar. Beberé del sudor que sana, de serpientes y arañas. Es muy importante recordar los principales síntomas y signos que se presentan en una intoxicación por organofosforados, para así poder identificarla y actuar de manera inmediata. Entre ellos destacan diarrea, vómito, ansiedad, dificultad para respirar, baja temperatura corporal, salivación abundante, temblor en piernas y brazos, alta o baja frecuencia cardíaca, mareo y convulsiones. Hay que recordar que las manifestaciones clínicas varían dependiendo del agente tóxico, dosis del agente tóxico, tiempo de exposición y la vía de exposición. Una vez identificada la intoxicación como manejo inicial, se procede a la descontaminación, en la cual es indispensable retirar al paciente del lugar de exposición y retirarle sus prendas, ya que éstas se encuentran contaminadas con el agente tóxico. Al momento que se realizan estas acciones es de suma importancia recordar que estos pacientes necesitan de atención médica inmediata, por lo que deben ser trasladados a la unidad hospitalaria más cercana. Aquí a Confesiones y Confusiones con este importante tema, control de fauna nociva en el hogar. Acompañándonos la tarde de hoy este gran equipo de salud ambiental encabezado por el médico veterinario zootecnista José Juan
Mancilla Castillo. Y en esta ocasión nos acompaña también el médico veterinario zootecnista Ramón García Hernández, a quien le estamos agradeciendo, sobre todo porque, como bien lo decía Juan Mancilla al principio, pues bueno, él directamente es el que se encarga en Ciudad Universitaria de toda esta parte. Y ya ya nos platicaban que el tener una limpieza constante, frecuente en nuestra casa es una de las medidas esenciales. Pero ¿qué otras medidas preventivas podemos tener en casa para evitar esta fauna nociva? Sí, yo creo que también, aparte de la higiene, bueno, pues tenemos que cuidar todas nuestras instalaciones. Dependiendo de las zonas en donde estemos ubicados, bueno, pues serán los diferentes tipos de faunas que existan, pero pues como insistimos, tenemos que cerrarles la puerta, pero bueno, no solamente la puerta, a veces es importante los drenajes, que tengan sus coladeras, que no tengamos tantos cachivaches en la casa ahí acumulados. Revisar periódicamente que los registros de drenaje estén perfectamente completos, que no estén dañados, porque pues esas son las vías de entrada. No arrojar materia orgánica al drenaje, porque en el drenaje de todas las ciudades, de todas las comunidades urbanas, bueno, pues tenemos gran cantidad de fauna nociva, y ellos siguen el caminito de los restos orgánicos, y resulta que van por el drenaje y van por el tubo, y resulta que llegan hasta la cocina de la casa, ¿no? Entonces es importantísimo que la gente no arroje materia orgánica en los drenajes, porque ese es como el hilito que van jalando la fauna nociva para llegar hasta las casas. Sí, es lo más fácil, limpiar el plato ahí en el fregadero. Así es, la gente acostumbra lavar los trastos de la comida y arrojar los restos de materia orgánica al drenaje. Entonces, ese drenaje, pues ya cuando llega al drenaje mayor y luego al mayor, pues eso le sirve de caminito y le van poniendo como la guía a la fauna nociva, ¿no? Entonces, esas medidas me parece que son importantes. Y otras que se le olvidan al doctor Ramón, pero que siempre les está detallando, mencionando, son, por ejemplo, en las puertas tienen luego una separación entre el piso y la puerta de unos 20, 15 centímetros, entonces él recomienda o bajar las puertas o ponerles botaguas. Pero es que si los dejo a la medida, luego con el agua se hincha y ya no cierra. Pero se te van a meter las ratas, entonces. También recomienda mucho los mosquiteros en ventanas. Pero digo, como bien lo decías, esta no es zona tan cálida como para pensar en pero exacto, para pensar en un problema por transmisión de mosquitos, pero los mosquitos siempre están picando en la casa. Bueno, si en tu casa tienes un jardín, seguramente tendrás mosquitos al interior de tu habitación. Entonces, para no tener este problema, o sea, qué padre que tengas tu jardín bien bonito, ¿no? Lo tienes que regar. Al momento de regar, bueno, estamos propiciando la proliferación de los mosquitos, que como decía también al principio, todo es cuestión de un equilibrio. Los mosquitos tienen su razón de ser, pero pues hay que dejar que se queden fuera, ¿no? Y bueno, por eso Ramón recomienda las mallas mosquiteras. ¿Qué otra cosa se puede, por ejemplo, como decías, no almacenar? Generalmente uno almacena en las azoteas, en los cuartos de servicio. Exacto, eso es importante porque ahí les brindamos el alojamiento a las faunas nocivas. Otra parte importante es el manejo de los residuos sólidos. No basta solamente tener un bote de basura que sea para orgánico y otro para inorgánico, sino que estos botes, primero, pues que tengan la capacidad para la cantidad de desechos que generamos. Segundo, que estos contenedores, pues que estén sellados, que tengan tapa, porque generalmente todo el mundo tiene el bote de basura pues abierto. Entonces no tiene mucho caso que nosotros estemos resguardando, estemos separando, pero de todas maneras el acceso al alimento pues lo tienen los animales. Entonces esto hemos insistido mucho. Los botes de basura que sean para la capacidad adecuada que estamos generando y que estén tapados. ¿Para qué? Pues para evitar que ellos estén consumiendo estos alimentos y que pues eso hace que se reproduzcan y que se sigan generando y que hagan el hábito de estar regresando a estos lugares. Perdón que insista con esta parte de las bodegas, de las zonas donde uno guarda, pero es que es muy común, ¿no? Digo, uno hay cosas que no utiliza todo el año y de repente una vez al año las ocupa. ¿Qué se puede hacer en ese sentido? Yo creo que lo que se puede hacer es que, aunque sea el lugar de los recovecos, pues que esas cosas estén ordenadas, que si pudiéramos tener
almacenarlas en algún estante que esté en unos 30 centímetros del piso, donde podamos hacer limpieza, donde esté ventilado, donde haya luz, no importa que estemos acumulando cosas, pero que esas cosas también estén en orden y que estén acomodadas de tal manera que podamos tener limpieza en nuestros lugares también. Que haya fácil acceso. Exacto, que evitamos también accidentes. Generalmente son lugares oscuros, que la luz ya la tapamos con todo lo que acumulamos ahí. No está por demás tener estos espacios. Todo el mundo tenemos, por ejemplo, ahorita que no es temporada navideña, pues nuestras esferas, nuestras cuestiones están en ese lugar. Que si tenemos cosas para fiesta, pues a lo mejor están en ese cuartito guardadas. Sí lo podemos hacer, pero como dice Ramón, que esté ordenado, que tenga un fácil acceso. Y es importante la circulación del aire. Si están los objetos sobre algunos anaqueles, por lo menos 20 centímetros del suelo, esto nos va a favorecer muchas cuestiones para prevenir la presión de roedores, por ejemplo, ahí, de ratoncitos, que son los que vivirían en este tipo de lugares. Y sacudir, echar una... Lo podrías manejar como un cuarto que no es de estancia común, sino vas a entrar periódicamente 3-4 veces en el año. Sí restringir la entrada a los niños, porque también podríamos tener ahí un problema de arañas, que por los hábitos de las arañas generalmente hacen sus telarañas en las partes de abajo de los objetos. Puede llegar un niño, mueve la telaraña y la araña va a llegar y lo va a picar, ¿no? Entonces podremos tener ahí un problema por la picadura de esta araña, ¿no? Yo por eso compro un producto a la tienda y me acabo la botellita en ese cuarto. Pero bueno, eso vamos a platicarlo más adelante. Sigan con nosotros aquí en Confesiones y Confusiones. Vamos a ir a un breve corte y regresamos con ustedes. Los seguimos invitando para que se comuniquen al 55 36 89 89. Quiero ver el misterio del que todos hablan. Tengo miedo de quedarme atrás y perder el sabor que llama a la música y la flama que me hacen infeliz. Subiré al vagón que va envuelto en llamas, donde las almas arden sin cesar. Beberé del sudor que sana, de serpientes y arañas que andan por ahí. Tren al infierno, llévame lejos, lejos de aquí. Camas donde dormiremos juntos sin disfraz. Perderé la razón mañana. Estamos aquí a punto de perder la razón gracias a la fauna nociva, que bueno, ya nos va quedando claro que pues, los animalitos no son malos, los dejamos que se hagan malos. Y bueno, por ahí hay alguien haciéndonos travesuras. ¿No es así, Juan Mancilla? Ya tenemos aquí ratoncitos en el estudio. Pero bueno, estos ratoncitos son invitados. Está también con nosotros nuestra compañera, ella es Ruth Villanueva. Ella está haciendo su tesis en nuestro departamento, entonces está felizmente invitada con nosotros. Creo que tiene algunas preguntas. Sí, yo tengo unas preguntas, Ramón. Por ejemplo, hay veces que cuando, como decía Alfredo, ¿no? Tenemos ahí nuestras cosas de Navidad y todo, empezamos a notar que hay arañas, cucarachas, ratas, y lo último que vamos a hacer generalmente va a ser limpiar, ¿no? Por todo lo que implica. Entonces decidimos comprar algo, ¿no? Para deshacernos de los animales que podemos tener ahí. Y clásico que nos recomiendan los polvitos para las cucarachas, ¿no?
que viste cucarachas en la cocina y ya te dijo la suegra, oye, hay un polvo súper bueno. ¿Tú nos recomendarías ese tipo de... Digo, en dado caso que decidiéramos hacerlo, ¿qué sería lo mejor? Me voy por en un producto químico. Sí, miren, desafortunadamente sí en el mercado existen muchos productos que desde nuestro particular punto de vista creemos que no son muy seguros. El utilizar productos como los polvitos o como los gises, bueno, pues nosotros hemos visto que este tipo de productos fácilmente se mueven, el viento es suficiente, o el tocar una superficie con esto, eso hace que estos tipos de químicos se estén moviendo, y entonces corremos el riesgo inclusive de estarlos consumiendo. Entonces eso a nosotros nos parece muy grave. No recomendamos nada de eso. Si en casa existen problemas de las cucarachas y esto, la recomendación, insistimos, es cerrarles la puerta de entrada, quitarles el atractivo de las comidas y manejarlo con higiene, con mucha higiene. Si después de eso nosotros detectamos que el problema continúa y que el problema es más grave de lo que pensamos, entonces lo mejor que les podemos recomendar es acudir con un especialista que pueda manejar un producto químico que sea muy seguro y que tenga una efectividad mayor, porque además estos químicos comerciales que se venden en las tlapalerías y demás, pues son poco efectivos y son poco seguros. Que también ahí viene otra parte, ¿no?, que hay que cuidar mucho en cuanto a cuando a la gente le hablan de limpiar excesivamente a fondo y creen que es el producto, ¿no? Entonces, por ejemplo, el cloro, casi es media cubeta de cloro y un chirrín de agua. Uh-huh. También puede ser perjudicial en ese sentido, ¿no? Sí. También acuérdense que el cloro es volátil. Entonces, si estamos utilizando un exceso de cloro, bueno, pues podemos tener problemas en vías respiratorias o de irritación de mucosas en los ojos, en la boca, la nariz. Entonces, también hay que tener mucho cuidado, seguir las recomendaciones de las botellas, principalmente de cloro para las diluciones. Y afortunadamente, bueno, pues sí tenemos insecticidas con laboratorios serios, donde su efectividad está altamente probada. Generalmente se están manejando los piretroides, que son químicos biodegradables, que son muy nobles con el medio ambiente, que son muy seguros para todos los mamíferos, pero que son muy agresivos con los insectos. Y entonces, bueno, también es importante. Por ahí estamos recibiendo sus llamadas telefónicas al 55 36 8989. Fabiola del DF nos pregunta las precauciones que debe de tener después de una fumigación con líquidos en una casa. Sí, dependiendo del tipo de químicos que estén utilizando, siempre, bueno, la recomendación que nosotros hacemos es, pero previo a la fumigación, pues la limpieza profunda, ¿no? Para mayor efectividad, para los insecticidas. Ahora la mayoría de los insecticidas traen un fijador. Si las superficies son limpias y estamos aplicados en las dosis adecuadas, bueno, pues ese insecticida se quedará ahí y no se moverá. Pero sí tenemos que tener mucho cuidado con estos tipos de insecticidas. Okay. Jorge de Naucalpan nos hace un comentario. Perdón, creo que me faltó algo. La ventilación es importante después de una fumigación, por lo menos entre 4 y 6 horas, dependiendo de los productos que utilicen, pero una ventilación adecuada es importante. Ok. Jorge de Naucalpan nos pregunta, bueno, nos hace un comentario, nos dice que el fertilizante, el estiércol de borrego que se utiliza como fertilizante contiene muchos mosquitos y nos pide que abordemos un poco sobre eso. Sí, ahí la cuestión de los mosquitos, bueno, pues es la gran cantidad de humedad y de algunas de proteína que todavía se encuentra en las heces de los animales. Eso hace que proliferen los mosquitos. Aquí lo que se podría hacer ya directamente en el tratamiento de ese tipo de fertilizantes es tratar de orearlo, de asolearlo para justamente poder matar las larvas y evitar que esté húmedo. Pero finalmente lo vamos a regar. Entonces, al momento de regar, van a eclosionar todas las larvas y vamos a tener problemas. Pero bueno, quizás con un poco del sol que le pongas ayude. Así es, previo a que se aplique, yo recomendaría que se deje orear se extienda ese. Exacto. Ok. Marisa nos pregunta, en caso de que ya haya aplicado algún producto de fumigación, ¿qué cuidados debe de tener si tiene alguna mascota para que no se vaya a intoxicar?
Sí, bueno, a la hora de la fumigación, pues es importante que todas las personas se retiren. El tiempo de retiro es importantísimo, es lo que les comentaba. Seguramente estos insecticidas, después de estas 4 o 5 horas, están ya perfectamente bien fijos en el lugar, y entonces ahí ya las mascotas no corrían ningún problema. Si las mascotas ingresan cuando los insecticidas están recién puestos, bueno, pues ahí sí ellos pueden manifestar algunas hipersensibilidades, principalmente pues de piel, de vías respiratorias, ¿no? Entonces sí tendríamos que tener el cuidado de también retirar a nuestras mascotas para que no tengan ningún problema. Que bueno, ya aquí estamos entrando en ese tema tan escabroso, ¿no? del uso de los productos. Y me gustaría, antes de continuar con esto, hacer esa aclaración, ¿no? ¿Qué es un plaguicida? ¿Qué es un pesticida? ¿En qué momento se puede ocupar? ¿Las cantidades? ¿O a quién se puede recurrir? Sí, bueno, plaguicidas y pesticidas prácticamente podrían ser sinónimos en este tipo en el control de fauna nociva. Sin embargo, los pesticidas se utilizan más en cuestiones agrícolas, exacto. Y los plaguicidas son más de uso urbano. Así es. Bueno, y antes de que continuemos con esto, hablaban de las mascotas, el peligro hacia las mascotas, pero yo creo que también es importante el peligro hacia los seres humanos, tal vez a los niños, ¿no? En casa. Entonces no sé si los médicos tendrán... Contando con los expertos de la tarde de hoy. Bueno, es importante conocer las manifestaciones clínicas en el caso de una intoxicación. La intoxicación por los organofosforados, que son el componente principal que se encuentra en estos productos, mantiene una gama amplia de presentaciones clínicas. Principalmente estos productos inhiben una enzima muy importante para el funcionamiento de nuestro cuerpo, y se puede presentar con muchísimos tipos de síntomas o signos. Entre ellos se encuentra, como ya habíamos mencionado en alguna de nuestras cápsulas, pues alteraciones en la frecuencia cardíaca, mareo, náuseas, vómito, diarrea, manifestaciones gastrointestinales en general, y cuando ya se vuelve un problema más serio es cuando ya involucra el sistema respiratorio, en el cual se puede ver comprometida la vida del paciente. Entonces sí puede llegar a ser algo bastante grave de cuidado. Y claro, bueno, desde luego la recomendación siempre de si tienen alguno de estos datos, siempre acudir al médico, en este caso al servicio de urgencias, y pues lo más recomendable es que se aleje al paciente en el momento, bueno, del lugar en donde se está dando la intoxicación. En caso de que haya estado en contacto con su piel o con mucosas, lavarlo, siempre teniendo cuidado de uno mismo, cuidarse las manos para no recibir el mismo producto tóxico, básicamente. Sí, creo que es importante decir que existe población vulnerable para la cuestión de los plaguicidas o de los pesticidas. Esta población vulnerable, bueno, pues son los niños, son los adultos mayores, y son todas aquellas personas que por alguna razón su sistema inmunológico no está al 100%, que están inmunodeprimidos. Esto es decir, personas con enfermedades crónicas como el cáncer, diabetes, hipertensión. También ellos son sensibles son muy sensibles a estos plaguicidas o estos pesticidas. Entonces tenemos que tener mucho más reservas con ellos. Creo que es importante mencionar que debido a la gran afinidad que tienen estos productos por el tejido graso, se pueden presentar síntomas inclusive horas después de la exposición, inclusive hasta semanas después. Se habla de un periodo de 7 a 14 días en los cuales se pueden presentar alteraciones. Entonces es importante mantener vigilancia sobre cualquier alteración que podamos tener o se pueda presentar en una persona. Entonces, retomando el tema que nos preguntaba Alfredo sobre qué productos elegir, en el mercado, bueno, si nuestro problema creemos poderlo controlar fácil en casa nosotros mismos, o sea, es típico de que yo soy el que lo sé todo y el domingo me dedico a hacer esto. Pues bueno, sí, ir a la tienda y buscar productos. Hay que leer la etiqueta, también siempre recomendamos leer las etiquetas. Si el producto está hecho a base de organofosforados o de derivados del petróleo, pues no comprarlo.
comprar otro tipo de productos donde diga que es un producto biodegradable. Estos productos biodegradables son más nobles, causan menos accidentes hacia las personas. Entonces, la recomendación sería, si vamos a tratar el problema nosotros, si creemos poder controlar el problema nosotros, acudir a la tienda y elegir los productos que no están hechos por organofosforados o derivados del petróleo. Organofosforados, o que tengan alguna derivación de petróleo. Porque son los que van a ocasionar los síntomas que decían los médicos. Y por otro lado, también leer las instrucciones, ¿no? Así que es. no te vas a acabar un producto. Sí, te compras 5 latas y a lo mejor no sabes la mitad, ¿no? Exactamente. De una. Bueno, también tengo una duda. ¿Cómo se desechan las latas? Porque no se pueden tirar en la basura común, ¿no? Sí, así es. El pasado 14 de octubre de 2013 entró en vigor la nueva norma oficial mexicana para el manejo y control de los pesticidas. Es decir, que nos marca la norma que debemos de tener contenedores especiales para resguardarlos, y después la Secretaría de Salud se encargarán de recogerlo a través de algunas subdelegaciones que tienen estatales para el control de los residuos. Entonces ya no lo puedo echar a... ese tipo de residuos no lo podemos echar al bote de la basura. Probablemente en las tiendas de autoservicio, las del Castor y ese tipo de tiendas, podrían tener el contenedor para este tipo de envases, que no las tienen todos, pero sí lo recomendable es no verterlos, no echarlos en la basura municipal. Sí, a pesar de que estas campañas ya llevan mucho tiempo insistiendo en que el manejo correcto de los contenedores, bueno, pues sabemos que principalmente los de uso agrícola son los que menos control se tienen. Tú vas al campo mexicano y los encuentras los envases tirados por donde sea. En el control, en cambio, en el control de la fauna nociva en las zonas urbanas, además de que ahora ya se están usando solamente piretroides, ya son mucho más seguros y sí hay contenedores. Inclusive ya hay una campaña para medicamentos caducos que hizo la Secretaría de Salud, y COFEPRIS también está muy interesada en la vigilancia de la recolección de este tipo de contenedores de plaguicidas. El tiempo nos está ganando y bueno, no quisiéramos irnos sin leer sus llamadas telefónicas, que ya por aquí Fernanda me está presionando. Bueno, llamó Juan Solís de la Colonia Obrera y pregunta algún remedio que le puedan recomendar contra las cucarachas. Insistimos que lo que más se está utilizando son los piretroides, en específico la deltametrina. Nosotros lo utilizamos al 10% y nos ha funcionado bastante bien, pero con todas las recomendaciones previas que ya comentamos. De higiene y seguridad. De higiene y seguridad, cerrarles la puerta, de evitar el alimento, y una aplicación con deltametrina. También llamó Rosendo Fuentes de Atizapán, Estado de México, y pregunta qué puede hacer con la contaminación de los gatos, es decir, con el excremento, el pelo, todo lo que se tira. Nos llamó también Fabiola Gutiérrez de Coyoacán, y ella comenta que tiene un jardín y que ahí es donde se meten arañas y usa insecticida para eliminarlas, pero qué precauciones debe tener. Y por último, Ana Celina García de la delegación Venustiano Carranza, y comenta que su hija tenía una gatita que probablemente se enfermó porque tuvo contacto con unas laminitas de Raid. Entonces, que estas láminas que se utilizan, cómo debe desecharlas para que no haya entonces estos problemas con las mascotas, pero bueno, ya nos comentaban que también con los humanos. Para el caso de las laminitas de Raid, bueno, pues ahí generalmente cuando se terminan en el depósito que tienen, pues ya el principio activo de la tira pues ya está totalmente agotado. Pero sí hay que tener mucho cuidado, porque en un congreso que tuvimos la oportunidad de ir, supimos de la muerte de un bebé de 2 meses de nacido a consecuencia de los raidolitos. 3 días bastaron los raidolitos, los papás le ponían los raidolitos para que no picaran al bebé, y en 3 días el niño se intoxicó y perdió la vida. Todos creían que había sido muerte de cuna, pero no, fue una intoxicación por los raidolitos. Entonces, recomendaciones: no utilizar los raidolitos como pan de todos los días, ¿no? O sea, cuando tenemos una elevada incidencia de mosquitos, exclusivamente en una noche y hasta ahí.
O sea, no podemos estar utilizando todo el tiempo. Y dejar que se varíen los... Exacto, porque finalmente pues son sustancias tóxicas que sí dañan nuestra salud, ¿no? Y en el caso específico, porque bueno, nos pregunta sobre las laminitas, las que tienen Uh-huh. como ese pegamento, o sea, ¿sí seguimos corriendo riesgo al contacto? Sí seguimos corriendo riesgo al contacto, pero te digo, insisto, ya después de que pasan este tiempo en el depósito estas laminitas, pues ya el principio activo está totalmente eliminado, ¿no? Entonces ya esas laminitas, después de usarlas, pues ya no tienen no causan ningún problema, o sea, no es causa de peligro. Bueno, en el caso del uso de algún producto para el jardín. Sí, miren, ahí con la cuestión del jardín, afortunadamente ahora hay algunos laboratorios que ya están siendo mucho más específicos con algunos mosquitos. Ahí sí tendría que consultar a un especialista porque hay una gran variedad ya de insecticidas que son muy nobles con las plantas, pero que son muy específicos ya para Y rápidamente, antes de que el tiempo ya se nos vino encima, pero en cuanto a los especialistas, y rápido, ¿qué debe uno buscar? Porque digo, hay muchos anuncios de exterminamos y acabamos con... ¿En qué se debe uno fijar para contratar un es servicio? importante que sea un médico veterinario, zootecnista o ingeniero agrónomo o químico que sea el responsable de esta empresa de control de plagas, y es importante que estén certificados ante la Secretaría de Salud y ante COFEPRIS. Eso es importantísimo, la certificación. Pues Fernanda nos ganó el tiempo otra vez. Así es, pero muy padre este programa, muchas gracias por haber estado con nosotros. Le agradecemos al médico veterinario zootecnista José Juan Mancilla Castillo, quien llevó a cabo el tema de hoy en general. Le agradecemos también al médico veterinario zootecnista Ramón García Hernández, que estuvieron con nosotros. Les agradecemos a los médicos que nos acompañaron esta tarde. Muchísimas gracias. Fernanda. Un placer y nos escuchamos la siguiente semana. Le agradecemos también allá en los controles técnicos a Crescencio Suárez Blancas. Hasta la próxima de Confesiones y Confusiones. Un saludo al doctor Guillermo Carballido y hasta la próxima. Beberé del sudor que sana, de serpientes y arañas que andan por ahí. Radio UNAM y la Secretaría Administrativa, a través de la Dirección General de Servicios Médicos, presentaron Confesiones y Confusiones. un espacio de salud para los jóvenes.